Asset Button. ¿Para qué sirve el Asset Button? Para cuando le den Enter, ¿cuál es el botón que él va a utilizar cuando presionen Enter? El Asset Button, vamos a decirle que es el botón de cancelar, el botón de aceptar, y tiene otra propiedad que se llama el Cancel Button. El Cancel Button es cuando presionen Escape. Cuando presionen Escape es equivalente a ¿qué? A que presionen cancelar. ¿Y vean qué breve es hacer esto? ¿O no? Ahora, también, como este formulario a mí no me interesa que le cambien de tamaño, hay otra propiedad que le vamos a colocar por aquí que se llama el For Border Style. Vamos a colocarle Facet Dialog para que no se deje cambiar de tamaño, y tampoco me interesa que esté ese botón de minimizar y de maximizar. Entonces aquí hay unas propiedades que se llama el botón de Maximize Box, pongámoslo en False, y Minimize Box la ponemos en False. Si ejecutamos el proyecto hasta lo que llevamos, esto es lo que tenemos. Un formularito muy elegante, ¿sí o qué? Vamos a verlo aquí. Tenemos un botoncito, un formulario, ya me ingreso al sistema. Aquí se supone que yo digito mi código de usuario y que voy a digitar mi contraseña. Supongamos que digito ahí cualquier cosa. Si ese código de usuario y esa contraseña corresponden con un usuario y una contraseña válida en la base de datos, me debe permitir ingresar al sistema. En caso de que ese usuario y esa contraseña no correspondan, nos debe decir usuario o contraseña no válido. ¿Está claro? Listo, señores. Entonces, como ya lo sabemos hacer, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, empecemos a darle funcionalidad a este formulario. Entonces, la primera funcionalidad que va a tener, hay una propiedad que se me olvidó en el formulario. Vamos a colocarle también una que se llama Start Position. Vamos a colocarle Center Screen para que cuando lo ejecute simplemente esté centradito en toda la mitad de la pantalla. Eso, recuerden que esos son los detallitos que hacen que el software funcione bonito. Bueno, ahí vamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero el botón cancelar. ¿Qué tenemos que hacer cuando presionen cancelar? Nada, cierre la aplicación. Simplemente le vamos a decir disclose. Cuando le hacemos un disclose, ¿qué? Cerramos el formulario actual. Ahora, ¿qué debe pasar cuando presionemos aceptar? Primero, ahora, antes de ir a la base de datos, ¿qué vamos a hacer? Validemos que si hayan digitado un usuario y una contraseña. Entonces, para eso, recuerden que como nosotros ya somos tan pinchados, no lo vamos a hacer de cualquier manera, sino que agreguémosle a este formulario un error provider. Yo aquí no me voy a detener ya a explicar muchas cosas. Se supone que ya manejamos todas estas cosas. Ahora, si desean conocer cómo funciona esto en detalle, deben de verse el tutorial número 20 y repasarlo, que ahí se explica cómo se maneja el error provider y cómo se manejan muchas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a poner ahí simplemente un errorcito provider y vamos a darle aquí a aceptar. Y cuando presionen aceptar, ¿qué tenemos? Vamos a empezar a validar. Primero, ¿qué pasa si el campo txtusuario.txt es igual a vacío? Pues cuando no han digitado código de usuario, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a decirle que al error provider le decimos set error y aquí le decimos al control txt usuario, le vamos a colocar un mensajito que debe ingresar un código, debe ingresar un usuario, así simplemente. Es mejor utilizar un error provider que un message box. Message box los vamos a usar solamente cuando sea estrictamente necesario. Después le vamos a dar foco al campo usuario y después de que le damos campo al foco usuario, lo sacamos de aquí. Return. ¿Sí o qué? ¿Para afuera? ¿Para qué? Ya no más. Ahora, eso sí digitaron. Ahora, si llegó hasta acá, es porque estaba bien. Y si estaba bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, quitémosle el error provider, simplemente le quitamos el mensaje. Y ahí validamos que hayan digitado un usuario. Ahora, también validemos que nos digiten una clave. Copio y pego las líneas anteriores. Voy a poner esto más grande para que sea de mayor visibilidad para ustedes. Y vean lo que vamos a hacer aquí. Ahora, ¿qué pasa si el usuario, si el campo clave está vacío? Entonces le vamos a decir, debe ingresar una clave.
le vamos a dar foco al campo clave. Debe ingresar una clave si aquí hay error. Epa, ahí está, ya bien eso. Le damos campo al campo clave. También el error se lo pintamos al campo clave. Y le vamos a, y si pasó hasta acá es porque vamos bien. Vamos a probar hasta el momento lo que hemos hecho. Entonces simplemente si yo ejecuto, si el usuario es elevado y presiona aceptar, pues le saca aquí el errorcito. Entonces la primera vez el usuario dice, debe ingresar un usuario. Dice, el usuario es Zulu. Le dice aceptar, entonces ya le pita por aquí. Entonces cuando el usuario verifique, debe ingresar una clave. Supongamos que el usuario presiona 1, 2, 3. Aceptar. ¿Listo? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí nos toca ir a la base de datos. Ojo pues, nos toca ir a la base de datos. Entonces, la primera explicación les va a sonar, esto les va a sonar un poquito agresivo lo que vamos a hacer, pero luego me lo van a entender muy bien porque quiero que lo hagamos bien técnico. Yo no quiero que este proyecto toque la base de datos. Aplicación comercial, cliente, no va a tocar la base de datos. ¿Quién va a tocar la base de datos? Lo va a tocar el otro proyecto que tenemos aquí abajo, el CAD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar este CAD, aplicación comercial, ¿qué va a hacer? Es el que nos va a consultar la base de datos, a insertar en la base de datos, a borrar, todo lo que tenga que dar, eso. Es como el manejador de base de datos. Y para manejar la base de datos, les tengo una perlita poderosísima. Y los que hayan trabajado en Java y en otras plataformas van a saber lo que es esto. Vamos a acceder a la base de datos con un objeto nuevo, que vamos a crear un dataset. Un dataset es una clase especial que nos va a ayudar a manipular la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar aquí clic derecho y vamos a decir que vamos a agregar, y él nos va a decir que vamos a agregar un nuevo elemento. Y cuando lo estoy agregando, ojo, tiene que ser en el proyecto CAD. Este proyecto le vamos a decir que vamos a agregar es unos datos. Y aquí en datos vemos varias opciones, que uno no maneja ni el 1% de lo que es el Visual Studio. Eso tiene demasiadas cosas para hacer. Y vamos a decirle conjunto de datos. Por eso es que yo les grabo pues el video, estoy grabando pues el video. En conjunto de datos, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar DS aplicación comercial. ¿Qué significa DS aplicación comercial? El DS es la abreviatura de dataset. Vamos a crear este dataset. ¿Qué va a ser? Va a ser el encargado de conectarnos a la base de datos. Entonces esperémoslo un tantito y él aquí nos creó esto, nos crea un layout en blanco. Si yo activo mi explorador de servidores, si no lo ven aquí, simplemente se meten por allá por ver, barra de herramientas, buscan explorador de servidores. Entonces ahí vemos las conexiones que tenemos a la base de datos. Yo ya la tengo hecha, por aquí dice de la aplicación comercial, pero la voy a borrar para poderla hacer con ustedes. Entonces él me dice, pues ahí aparecen diferentes conexiones que yo tengo de otros proyectos. Si yo quiero agregar una conexión nueva a una base de datos, hago clic en este icono que es como el enchufecito, que dice conectar con base de datos. Y al conectar con base de datos, él nos pide nombre del servidor. Voy a trabajar con mi servidor local, entonces le digo punto, porque yo no tengo instancias. Ahí le tendrían que decir ustedes punto enlace SQL o la instancia que tengan. Y cuando tipo de autenticación, ¿se acuerdan que eso nos lo pide también el SQL Management Studio? Si nos vamos a autenticar Windows o si nos vamos a autenticar SQL Server. Por el momento yo le voy a decir que mi autenticación es Windows. Y tarán, si eso está bien, aquí me aparece en la lista de las bases de datos que yo tengo. Si eso está mal, a mí no me aparece en las listas de las bases de datos. Entonces yo le voy a decir que me voy a pegar a la base de datos que se llama aplicación comercial. No sobra hacer esto, probar conexión. Si yo le hago clic acá en probar conexión y él me dice la conexión de prueba se realizó correctamente, significa que yo estoy conectado con la base de datos. Si no, pailas, hay que arreglar eso porque si no de aquí no podemos seguir. Vamos a decirle aquí aceptar. Y vamos a decirle aquí aceptar. Si observan, ya aquí en el explorador de servidores, ya veo mi base de datos. Se llama Dell, porque mi equipo se llama Dell, aplicación comercial, y aquí tengo todo.
tengo los procedimientos almacenados, tengo mis tablas, tengo mis vistas, todo. Si observáis que ahí está todo. Ahora, en tablas yo tengo que arrastrar, esta tabla la voy a arrastrar al dataset. Las vamos a arrastrar todas, pero como eso me arma aquí, como esas tablas todas están relacionadas, si las arrastro todas en este momento, se nos va a crear esto un pandemonio, ni el del diablo pues para entenderlo. Entonces vamos a ir arrastrando las tablitas a medida que las vamos necesitando. ¿Me hago entender? Entonces, vamos por el momento solo a utilizar la tabla usuario. Tarán. Entonces, cuando yo arrastro la tabla usuario, él nos creó ahí la tabla usuario. Si observáis, ¿qué vemos de la tabla usuario? Tenemos el código del usuario como clave primaria de la tabla, nombres, apellidos, claves, fecha de modificación, código del rol y correo. Es más, si yo arrastro la tabla rol, la voy a arrastrar de una vez, esas tablas ya están relacionadas. ¿Por qué esa relación de dónde se la sacó? Se la sacó de la relación que tenemos en la base de datos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la tabla rol, que es la que tiene los perfiles de los usuarios, está relacionada de uno a muchos con la tabla usuario. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Crear una consulta que nos devuelva ¿qué? Si el usuario es válido o no es válido en la base de datos. Y esa consulta, ustedes ya los he requebado con ella. Select 1 from usuario. Where el código del usuario sea igual al código del usuario que nos pasen como parámetro y la clave sea igual a la clave que nos pasen como parámetro, ¿o no? Esa es la consulta reina para saber si un usuario no. Entonces, vamos a crear esa consulta en el dataset. ¿Cómo creamos esa consulta en el dataset? La cosa más bella de este mundo. Aquí donde dice usuario table adapter, vamos a decirle clic derecho y le decimos agregar consulta. Y en la consulta nos genera un asistente para generación de consultas. Yo este asistente que es muy poderoso. Él nos dice, ¿qué vas a usar? La consulta la vas a hacer con instrucciones SQL directas. O sea, el programa arma el SQL y se lo tira a la base de datos. ¿Quieres que yo te cree un nuevo procedimiento almacenado? ¿O quieres utilizar un procedimiento almacenado existente? ¿Cuál será la opción ahí, la recomendada? No, porque el procedimiento almacenado no existe. Descargue la tercera. ¿Qué es mejor? ¿Utilizar instrucciones SQL o procedimiento almacenado? Es mejor procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque los procedimientos almacenados se precompilan en la base de datos y es más rápido. Siempre va a ser más rápido tirarle un procedimiento almacenado a la base de datos que no ejecutar el query directamente. Entonces vamos a decirle que amablemente me cree un nuevo procedimiento almacenado. Siguiente. Ahora, ese procedimiento almacenado, ¿qué me va a devolver? Un select que nos devuelva filas, un select que nos devuelva un valor único, vamos a hacer un update, un delete o un insert. ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Cuál insert? Estamos preguntando si el usuario es válido o no, eso es un select. La pregunta es, para saber si el usuario es válido o no, ¿necesito que me devuelva filas o que me devuelva un valor único? Valor único. ¿Qué me va a devolver ese select? Uno, si el usuario es válido, o no me va a devolver nada si el usuario no es válido. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle select que nos devuelva un único valor. Siguiente. Y él nos prearma el select. Select count asterisco from usuario. ¿Qué hace esa consulta? ¿Me devuelve qué? No, señor, error. No hace eso. Devuelve el número de usuarios que haya en la base de datos. Ahí está. Select count. ¿Qué estamos contando? El número de usuarios. Pero eso no es lo que yo quiero. Él siempre me prearma ese query. ¿Qué vamos a decirle? Vamos a decirle select 1 for un usuario. Recuerden que esta la teníamos en el examen, en el quiz, en el de todo. Me peleé haciéndoles ese select por esto. Yo todo lo hago con doble intención. Select 1 for usuario. Where? Donde el código del usuario, y si ven lo importante que es saber hacer consultas aquí, donde el código del usuario sea igual a ¿qué? No, ¿cuál TX de usuario, papito? Eso no existe aquí. Ojo, a un parámetro. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Me van a pasar el código del usuario como parámetro. ¿Y cómo se colocan los parámetros en una consulta SQL?
En un user procedure. Recuerden, hay un símbolo. ¿Con qué signo? ¿Con qué símbolo? No, señor. ¿Con qué? Con la arroba. Entonces vamos a decirle, donde el código del usuario sea igual a, ojo, y ahí me gusta hacer esto, donde el código del usuario sea igual a arroba y de usuario. ¿Qué significa? No, comillas no, ahí no van comillas. Él entiende que el código del usuario, como el código del usuario es un parámetro string, no hay necesidad de ponerle comillas. Ahora le vamos a decir, ¿qué? Clave, porque el campo se llama clave, sea igual a ¿qué? Clave sea igual a arroba clave. Ahí tampoco la clave. Tampoco, él entiende, yo ya no me preocupo si va con comilla o no va con comilla, el sistema es capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Select 1, ¿qué me devuelve? Si ese usuario y esa clave son válidas en la base de datos, el que nos devuelve 1. Si no son válidas, ¿qué nos devuelve? No devuelve nada. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Digámosle siguiente. Él dice, ¿qué nombre le vas a poner al procedimiento almacenado? Ese nombre, él me crea el procedimiento almacenado en la base de datos. Ese nombre almacenado, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar, no, valida usuario. ¿Y eso se puede reutilizar? Claro, papi, todo lo que quieras. Valida usuario. El nombre del procedimiento almacenado se llama valida usuario. ¿Y cómo quieres que se llame la consulta? Valida usuario. Yo recomiendo que el nombre de la consulta se llama igual al nombre del procedimiento almacenado. Si le decimos siguiente, él aquí, si está ok todo, dice chulito ahí. Si hay algún error de sintaxis en el query, no lo deja hacer. Y al presionar finalizar, vean lo que pasa. Tarán, él creó aquí un procedimiento llamado valida usuario. Y yo lo puedo probar. ¿Cómo lo probamos? Si yo le doy clic derecho, le digo vista previa de datos, él me saca esta ventanita, yo le digo vista previa, no devolvió nada. ¿Por qué no devolvió nada? Porque hay que pasarle a un usuario una contraseña. Si yo le digo que el usuario es Zulu, el código del usuario es Zulu y la contraseña es 123, epa, se va a acabar la pila. Vista previa, vea que me devolvió, no devolvió nada. Pero si le decimos que la contraseña de Zulu es Zulu 123 punto, vista previa, vea que ya sí devuelve ¿qué? Devolvió aquí un 1. Ok, esa es la forma de probarlo. Entonces, ¿qué significa? Ahí tenemos. Ese es nuestro query. Ahora, ¿qué hay que hacer bien importante? Lo que hay que hacer bien importante es... lo que vamos a hacer bien importante es ahora, vamos a utilizar este query, lo vamos a utilizar, pero ojo, esperen, yo pauso aquí una cosita. Resulta que ahora, si observáis, este validar usuario es que, si nosotros nos vamos aquí a programación y yo refresco, vean qué belleza, él nos crea dentro del procedimiento almacenado, nos creó el procedimiento almacenado validar usuario. Y si le digo aquí modificar, vean aquí me genera la instrucción para generar. ¿Esto quién me lo hizo? Me lo hizo el SQL, no lo hice yo. O lo puedo hacer yo y utilizarlo desde allá. Ahí está el procedimiento. Alter procedure, se llama validar usuario, recibe 2 parámetros. El ID del usuario se dio cuenta que es un nvarchar de 10. El arroba clave es un nvarchar y aquí dice select 1 from usuario, where usuario sea igual, donde ID usuario sea igual a ID usuario, and clave sea igual a clave. ¿Quién me generó ese procedimiento almacenado? El motor, o sea, el SQL le inyectó esa instrucción, se la insertó a la base de datos. Por eso yo se las enseñé a hacer, porque así a mí me hagan las cosas, yo debo entender qué me hicieron, porque en ocasiones me toca modificar estos. ¿Me hago entender? Bueno, ahora, por el momento era solamente para explicarles que esto existía ahí en la base de datos. Ahora, si miran, yo tengo que acceder, utilizar esa consulta. Yo no puedo utilizar esta consulta directamente dentro del dataset. ¿Qué nos toca hacer? Nos va a tocar crear una clase para poder utilizar esta consulta. Entonces, si observáis, esta que se llama class 1, voy a renombrarla. La voy a renombrar y no quiero que llame class 1, sino que quiero que llame CAD usuario. ¿Por qué CAD usuario?
porque esto le vamos a llamar clase acceso a datos de usuario. Todo lo que tenga que ver con usuarios, consultar un usuario, insertar un usuario, modificar un usuario, lo vamos a meter en esta clase sea de usuario. Entonces, en esta clase sea de usuario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esa primer consulta, llama validar usuario. ¿Qué esa consulta validar usuario, quién la va a usar? El proyecto de arriba. El proyecto de arriba va a usar esa consulta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ojo, la primera instrucción les va a parecer un poquito agresiva, pero luego la van a entender muy bien. Vamos a decirle private static. Esa palabrita static es bien importante. Pero por el momento quiero que me la suman con fe. Luego vamos a entender la diferencia de por qué unas clases son estáticas y otras clases no son estáticas. Vamos a decirle private static y le voy a decir aquí DS, aplicación comercial table adapters. Voy a decirle usuario table adapter. Para que este nombre no me quede tan hijuemadremente largo,